No somos de nadie. Hola, hola. Debido a que ya hace tiempo habíamos planeado hacer un video, que en lo personal me enorgullece mucho que me lo hayan pedido y me costó mucho trabajo el pensar en armar un tema del cual yo pudiera hablar. Con respecto a lo que es la violencia, con respecto a ser sobreviviente a lo que es la violencia doméstica, de género, creo yo que es un trauma que se genera en una persona que ha sufrido violencia. Es un trauma muy grande, muy complejo. No está bien entendido, no está bien explicado y aún como sociedad todavía nos falta tener más información y tener más empatía. Tanto es que me cuesta mucho trabajo y que me ha costado mucho trabajo hablar del tema. Este proceso ha sido de años y de entender algo que antes me causaba tristeza, conflicto, coraje. Digamos que en algún momento una víctima de violencia piensa que esa ya es la vida. Escuchas tanto a las personas de tu alrededor, o al menos hablo en mi experiencia, sí, en mi experiencia porque sí soy sobreviviente, no solamente de una pareja psicópata, violentadora, no solamente de violencia en mi matrimonio, violencia física, psicológica, emocional, bueno, quizás hasta ahorita las únicas que he podido asimilar, aún siendo psicóloga, sí, claro. Creo yo que una de las razones también por las que te confundes o te quedas es esta culpa. Es una culpa muy difícil de explicar en la que la sociedad y las personas que no han vivido, no han sobrevivido a una situación así, se les hace muy fácil echar. Entonces, no nada más te sometes a una violencia en la que de por sí ya te sientes culpable de que te esté pasando eso. Es como si algo te dijera en automático o que te estuviera diciendo seguido en tu mente que te mereces por aceptarlo, te mereces por no haberte ido a la primera, te mereces por haber dejado pasar las red flags, te mereces porque te gusta esa vida, te gusta la mala vida, que si tanto sufrieras en esa relación, pues ya te hubieras ido. ¿Por qué no te va? Una pregunta muy común a las personas que estamos o que están viviendo una situación de violencia. ¿Por qué no te vas? Esos cuestionamientos en una mente de una persona que está ya en el límite de estar siendo violentada, resuenan también como violencia, porque es una revictimización. Y si las personas supieran lo que se siente estar en un lugar en donde te están haciendo tanto daño, donde te están absorbiendo la vida, el alma, todo, pensar que te lo mereces porque tú no te vas y no entender por qué no te puedes ir, porque suena lógico lo que están diciendo o hace sentido. Pensar el por qué en donde te están golpeando, en donde estás siendo tan infeliz, donde te están amenazando, donde te están humillando, donde te están deteriorando, donde te están haciendo tanto daño. O sea, ¿por qué no te puedes ir? Es una confusión terrible, terrible, terrible. Entonces, lejos de sentirte fuerte, como para tomar decisiones de poder irte, te causa este conflicto de culpa. Y esto es totalmente ya comprobado. Entras en esta disonancia cognitiva. ¿Por qué? Me costó años entenderlo, me costó años que llegara esta información, porque si bien, como lo dije al principio, no solamente lo viví como esposa o pareja de una persona narcisista, psicópata, con la que sufrí mucha violencia de todos los tipos, también lo viví como niña, como hija, como hijastra. Lo viví con mi mamá y su pareja. Creo que la mayor parte de mi vida, de mis 40 años, ha sido aprendiendo a sobrevivir de personas abusivas, recibiendo violencia, no nada más de los violentadores que tocaron las puertas de mi vida desde muy corta edad sin merecerlo, porque no lo pedí. No pedí un padrastro que golpeara a mi madre y que me lastimara, que me humillara, que me maltratara, que me castigara sin razón, que hiciera tantísimo daño a mi familia. No fue culpa mía, pero entender que no es tu culpa tarda años. El crecer escuchando que tú no sirves para nada, que tienes miedo en la cabeza, que no eres una persona merecedora, que mereces lo peor, esa vida, esos tratos, ese miedo, estar en estado de alerta, el estar siendo humillado, el estar siendo regañado, el estar siendo castigado, el estar siendo señalado, el estar siendo juzgado, es tu culpa. Es que es tu culpa. Entonces, es cuando viene toda esta información. Cuando de repente empiezo a darme cuenta que todas esas vocecitas dentro de mí que siempre me decían, esto no está bien, un día lo vas a contar, un día lo vas a explicar, un día lo vas a poder desahogar y te vas a dar cuenta de que no estaba bien. Despertar todos los días pensando, ahora, ¿qué va a pasar? Ahora, ¿cómo me va a ir? O si tu pareja ahora va a estar más tranquila, quizás ahora no se enoje, quizás ahora no te humilla, quizás ahora estés un poco mejor. El acostumbrarte no es realmente acostumbrarte, es que el cerebro humano tiene esta capacidad de sobrevivir. Entonces, a veces aprender a sobrevivir, como lo dice
escritor y el doctor Viktor Frank, en su libro El hombre en busca de un sentido, el aprender a sobrevivir es algo ya instintivo del hombre. Y aún en los peores escenarios, en situaciones terribles, pero terribles, puedes hacerlo. Puedes como hacer como este mecanismo de defensa en el que te aclimatas a la situación, pero no quiere decir que te acostumbres y tampoco quiere decir que te guste esa situación. No en balde llega toda esta información dentro de la cual te explica. Efectivamente existen psicópatas entre nosotros y son más de los que te podrías imaginar. Efectivamente, hay una razón por la que no te puedes ir. Hay una razón por la que tienes tanto miedo. Y esta razón es que entras en una disonancia cognitiva, en un vínculo traumático. ¿Qué es todo esto? Todo esto existía y hasta que no se le dio nombre, gracias a personas que empezaron a hablar del tema, muy en lo personal, Natalia González ayudó bastante en que yo abriera los ojos de una manera increíble. Y algo que parecía tan imposible de lograr para mí fue posible. Por mucho tiempo mi instinto de sobrevivencia fue aclimatarme a la situación. A los 13 años tuve que entender que tenía que dejar de pelear contra mi padrastro y todas las cosas feas y terribles que decía, porque aprendí que este tipo de personas nada más podías calmarlas dándoles por su lado. A los 13, 12 años tener que entender esto es demasiado duro. Después creces y empiezas a entender que estás en la misma situación, pero ahora es como que más compleja porque tú eres la persona, tú eres la pareja, tú tienes hijos también y también no tienen por qué vivir esta parte de tu niñez y todo se vuelve una confusión. Algo que quiero aclarar, y no nada más por mi historia o por mí o porque piensen o no piensen de mí, por esas mujeres que son juzgadas, que son señaladas por la sociedad, que se atreven a decir que se lo merecían, que ya las había golpeado una vez, que ya sabían lo que estaba pasando, ellas tuvieron la culpa porque no se fueron. O las que todavía están ahí pasando esa situación y que no se van también. No es que nadie escoja a alguien y diga, me gusta él porque sé que me va a violentar. No existe, no pasa, así no es. La mayoría de las veces, si no es que todas las veces, empiezan con el bombardeo de amor. Estas personas son tan inteligentes que buscan la manera y te dan por ahí. Sí, también si tienes vacíos emocionales, si tienes carencias, si te sientes solo, si necesitas a papás, todas esas partes las suplen y saben de una forma muy inteligente porque te estudian. Consciente, inconsciente, pero te estudian. Esto hace que tú caigas. Entonces, esta capacidad tan increíble de manipularte, de voltearte la realidad, de hacerte pensar que tú exageras, que no es para tanto. Esto empeora cuando el entorno de esta persona, sus padres, sus hermanos, sus amistades, empiezan a normalizar esta situación. Y tú empiezas a pensar que dentro de este mundo en el que ya te encuentras, tú eres la que no piensa normal, porque todos están normalizando algo. Podría mencionar algunas como arruinarte fechas especiales, alejarte de tu gente, hasta aislarte totalmente de que ya nadie te hable. Al punto que quería llegar con esto era que existen muchas cosas que una persona con una persona violenta o con una relación de violencia se vive. Quieres salir de ese infierno, pero cuando tú sales te encuentras a una sociedad, a un mundo inconsciente de este tema, ignorante de este tema y con una facilidad, pero facilidad para opinar de lo que debías de hacer o de lo que ellos hubieran hecho en tu lugar, una facilidad para juzgarte con la que pueden llegar a transmitirte una culpabilidad mucho más grande, que es la que quizás también duele tanto que ya no sabes si era mejor o peor estar donde estabas con alguien que al menos te elegía que con todas estas personas que te están rechazando. No nada más te enfrentas a que no entienden lo que viviste, no nada más te enfrentas a que te revictimicen de una manera impresionante, a que los mismos psicólogos que no tienen esta formación o no tienen esta información o que no han vivido o pasado por esto puedan también dañar. Eso es algo con lo que te tienes que enfrentar cuando decides salir. Cuando sales no es la magia, no es, ya, soy libre. No es así de fácil. Es años, son años para poder comprender todo, porque es mucho. Escuchar a personas que quieres, que te caen bien y que aprecias, decir que tú sabías, pues que si ya te trataban así es que tú también porque estabas ahí, o sea, que no te victimices, ¿no? Y también esta parte de esta psicología tóxica o este positivismo tóxico en el que se sabe o en el que se dice, no somos víctimas de nadie. Sí somos víctimas porque una persona decidió hacerte daño y tú no lo querías hacer. No se justificó, no había algo que tú pudieras haber hecho como para que decidiera hacerte tantas cosas. Decidió hacer maldades contigo. Por supuesto, las tiene de ganar, tiene ventaja. Por supuesto que existe y por supuesto que hubo una víctima y hubo un abusador. Y entender también esto fue muy difícil. Una persona que en sus 5 sentidos y con todas sus facultades decide, sabiendo que es algo que va a dañar al otro, hacer este daño, está haciendo el daño y la otra persona está recibiendo el daño y nada lo va a cambiar. No hay, es que tú los atraes así. Ay, es que tú también. Y es que esto es de dos. Sí, es de dos cuando es una relación normal, pero no es lo mismo y no quieran pensar que es lo mismo, porque una relación de abuso no es de dos, es de uno que está decidiendo maltratar al otro.
que el otro ya está en total, absoluta vulnerabilidad. Porque no nada más está siendo violentado por su abusador, está siendo violentado por su entorno, está siendo violentado a veces hasta por su propia familia, con comentarios de tú lo elegiste, no hables mal de él, estás casada, no puedes separarte, tienes hijos, con psicólogos que dicen, si no te gusta, ¿por qué no te quitaste? Si no estabas bien ahí, a ver, ¿y por qué no denunciaste? Cuando están dudando de ti, cuando están dudando de tus palabras, cuando tú misma dudabas de tus palabras, porque esta persona por mucho tiempo empezó a decirte que tú exagerabas, que tú eras la que estaba mal, entonces tú tenías la culpa, pero a la vez tú eres la que recibía los abusos, pero a la vez tú eres la mala, pero a la vez tú eres la que recibes la crítica. Y entonces esto se vuelve un desastre que tu cerebro no lo logra asimilar, tus emociones tampoco. Y esta parte tuya que quiere sobrevivir y que está aprendiendo a sobrevivir, perdón, que ha aprendido a sobrevivir durante tantos años, no tiene capacidad ya para entender también todas estas otras cosas que te están llegando. Cuando tú pensabas que cuando tú te separaras, cuando tú dejaras ese infierno, ibas a llegar a donde te iban a apapachar, a donde ibas a volver a respirar, a donde ibas a volver a ser tú, a donde te iban a proteger, pero no pasó. Entonces es como un duelo tras otro duelo, porque empiezas a tener que remar tú solo. Pienso y creo que el hablar sobre este tema es muy importante y primordial, y que no todas las personas van a poder entender lo que estoy diciendo. No todas las personas van a poder asimilar y empatizar, simpatizar y van a poder concordar con mi narrativa. Porque no nada más es algo que estoy hablando como psicóloga, es algo que estoy hablando como sobreviviente, y no sobreviviente a uno, sobreviviente a dos. Sobreviviente como hijastra, como hija, como niña. Y sobreviviente como esposa, como madre y como ser humano. Creo yo que hay que tener mucha, mucha delicadeza con este tema. Yo lo puedo decir. Me costó 5 años llegar a este punto. Me costó casi un año poder hablar y hacer este video. Decidir exactamente de qué hablar, qué poder ofrecer, porque yo estaba un poco más atrás en el avance de superar esta situación. ¿Porque digo un poco más atrás? Porque no estoy ya superada 100%, porque no tengo ni idea de cuántos años me va a llevar y tampoco tengo idea si alguna vez en la vida se me va a olvidar. No sé cuántos videos tendría que hacer para poder platicar, pero lo que sí puedo decir es que ha sido paulatino y han sido pasos pequeños, pero han ido hacia adelante. O sea, yo estoy hablando que me llevó 5 años entender, asimilar, acomodar, vivir ciertas circunstancias después de también muy, muy difíciles. Un tiempo no saber qué era peor, si la vida acá afuera, en la realidad, allá adentro, donde estaba anteriormente. Porque somos humanos y porque sí, el vínculo traumático se forma, porque el cerebro crea esta adicción que se hace de una manera tan inteligente con esta manipulación y con esta manera de hacer este gaslighting, esta manera de hacer esta transferencia de culpa, el decir, a ver, es que no fue para tanto, es que tú estás exagerando, o es que mira, si tú no hicieras esto sería así. Esta manera de tratarte mal, tratarte mal, tratarte mal, y cuando tú como que ya empiezas a decir, ok, no quiero esto, no puedo, o sea, necesito salir, de repente tratarte tan bien y hacer este como círculo que se vuelve adictivo tal cual se escucha, y que tu cerebro se crea en la misma sustancia química que cuando te... Entonces, como no está visto, como no, pues no es comprendido tampoco. Este vínculo traumático existe a nivel químico cerebral. Te haces adicto no a esta persona, sino a esta dinámica en la que no solamente te sientes fisiológicamente que no puedes soltar, sino también psicológicamente estás confundido porque esta persona ya te manipuló total, absolutamente y jugó con tu cerebro. Entonces tú te sientes que exageras, que no es así. Peor si la personas de alrededor de ustedes o de él normalizan, entonces dices, bueno, o sea, ya esto quizás es la realidad. Y sí, te vuelves en una disonancia cognitiva porque estás fuera de todo esto, no entiendes nada. Entonces, salir de esto se dice que toma una cantidad de 7 veces. Estar en una relación con una persona psicópata, en una relación de abuso, es equivalente a haber estado, es equivalente a haber estado en un campo de, es equivalente a haber sido y haber ido a equivale al escalar el monte Everest. Quizás estas estadísticas y esto que estoy diciendo no me lo crean, ¿no? Pueden meterse a buscar esta información y verán que es totalmente cierta. Pero independientemente de esta información, lo puedo reiterar y lo puedo confirmar porque así fue. Porque total y absolutamente así fue. Y sí, en estos 5 años he pasado de todo. Y entre todo esto ha sido esta cárcel mental mía, esta manera de autosabotaje, esta manera de no cuidarme, este descuido terrible que tuve un tiempo hacia mí misma, esta manera de dañarme con mi empatía exagerada, pero hacia los demás, pero nunca hacia mí. Pero ¿cómo si nadie me enseñó? Pero ¿cómo si siempre me dijeron que el problema y el error de esta vida y de este mundo era yo? Ahora, no fue de las peores cosas que me pasaron, sino fue un año entero de terrores terribles de día y de noche. De este gran miedo a morir,
porque tenía miedo de dejar a mis dos niñitos, este terror de que me iba a pasar algo y este terror de las noches, sentir que constantemente corríamos peligro. Se juntó con toda esta indiferencia de la gente, incomprensión de la gente y esta necesidad de ser arropado y de ser protegido y de ser cuidado y de que alguien llegara y me dijera, ya estás a salvo, nunca llegó. Pero conforme han pasado estos 5 años, entre todos los aprendizajes, experiencias, situaciones que he tenido que superar, también dentro de todo esto algo que me liberó y entendí y comprendí fue, tampoco era responsabilidad de nadie. Cada uno de nosotros estamos pasando nuestra propia vida, nuestras propias historias y nuestros propios retos y traemos con nosotros nuestros propios fantasmas. Soltar y hacer las paces con esto. Ver a las personas ya no como no me ayudaste, no me salvaste, no me entendiste, me juzgaste, me señalaste y todavía me culpaste. No quiere decir que estuvo correcto lo que hicieron y tampoco quiere decir que estoy de acuerdo con la manera en la que sobrellevaron las cosas o la manera en la que piensan las cosas. Pero sí hacer las paces con este lado tan importante que es, no depende de nadie que tú salgas de algo así, que tú sanes de algo así, que tú des este primer paso. Y entendí algo sumamente importante también, que la única persona que iba a salvarme era yo misma. Creo yo que sería mucho más fácil para las personas que somos sobrevivientes, que hubiera más información, que la gente entendiera un poquito más, que deja de juzgar y que empezara a pensar que aunque no lo puedas entender, lo pudieras respetar. Y si no lo puedes entender al 100% porque no lo has vivido, al menos tú le dieras este beneficio de, bueno, pudiera ser, ¿no? Respeto. Y confieso que no entiendo, pero creo yo que es válido lo que está diciendo y cómo se siente, entonces yo voy a tratar de respetar, de informarme, de saber, sobre todo si vas a trabajar con personas, si eres psicólogo o si tienes alguna persona en tu familia o en tus amistades, entender que no necesitan sentirse más culpables o más miserables o más atacadas de lo que ya, de donde ya vienen y de lo que ya vienen. Lo que se necesita es simplemente que estés ahí. Aunque no la entiendas, simplemente que no la sueltes, que la sostengas. Nada más en lo que siga agarrando más y más fuerza. Que no la juzgues y regresa, que no la juzgues y se quiere quedar ahí incluso, y que le puedas decir, no entiendo, no comprendo, pero quiero que sepas que ahí voy a estar siempre para ti. Creo que nadie se imagina lo complicado que es platicar todas estas cosas y hacer un video, expresar algo que al contarlo es como volver a vivirlo. Simplemente quiero hablar sobre esto porque quiero que haga más difusión de esto, no solamente de las estadísticas, no solamente de lo que son los narcisistas, no solamente como una noticia ni como una clase, que se sepa lo que es salir de algo así, de que la violencia empeora cuando estas personas ven que te pierden y que no nada más tienes que enfrentar a tu manera de estar, de sentir, a todo esto que te está pasando, sino también te tienes que enfrentar a esta persona que se vuelve más violenta, a gente que lo apoya y lo rodea, a estas campañas de difamación que hace con tu contra, todas estas otras personas que tú quieres y que son tu gente, que también empiezan a juzgarte y a no entenderte. Entonces, a todo esto lo que nos tenemos que enfrentar, de lo que no se habla, pues pienso que se tiene que hablar. Empecé a entender la magnitud de todo esto cuando veía películas sobre secuestros y me identificaba mucho con las víctimas. Algo ya no estaba ahí, resonaba en mí antes de empezar a investigar o que llegara a mí toda esta información. No porque estuviera igual, no porque estuviera secuestrada, no estoy hablando de eso. Es algo similar. Y es muy real esta comparación que se hace. Lo digo por experiencia propia. Este tema, pues, lo quería tocar como psicóloga y como sobreviviente. Como alguien que honestamente todavía no está, porque del otro lado 100%. Cuando todas estas secuelas y todas estas cosas siguen y te persiguen día con día. Solamente que cada día decides qué, con qué quedarte y qué soltar. Cada día decides sonreírle a la vida, salir, enfrentarte a la vida, perdonar lo que tienes que perdonar, dejar atrás, soltar y avanzar. Cada día es una decisión, es el solo por hoy. Por eso es que lo quería compartir, porque vale la pena aferrarte a la vida, vale la pena entender, y si no te lo dice nadie, que lo entiendas tú, no es tu culpa, no fue tu culpa. No merecías absolutamente nada de lo que te hicieron. Y si tienes un valor grande, claro que vales. Y eres admirable. Y es algo que no va a ser fácil, no lo va a ser, porque nada lo es, que es algo muy, muy, muy fuerte, de las peores experiencias que te pueden pasar en la vida. Más sin embargo, tiene una salida, que tú vas a ir descubriendo poco a poco. Que te aferres a ti, que te aferres a tu libertad, que te aferres a esa vocecita que a pesar de lo confundida que te puedas encontrar, te dice que no mereces eso. Que entiendas que no puedes estar esperando a que alguien te rescate. No permitas caer en este hoyo. Que aún cuando salgas no te espera como que
del País de las Maravillas, pero si tú ya estás consciente de esto, va a ser mucho más fácil que enfrentes cualquier cosa que se te pueda presentar en el camino. Esperando, de verdad, que ya haya más personas empáticas, que ya haya menos personas que revictimizan, que la sociedad se prepare un poquito más y haya más profesionales de la salud que pudieran ver este tipo de personas que están pasando, que están saliendo, que están tratando de sanar, pero que visto ante la sociedad no fue así. Entonces imagínense ustedes una persona que fue tratada como si hubiera sido culpable de ser porque no está siendo atendida como una persona. Y esto es algo total y absolutamente cierto y algo total y absolutamente difícil. Hoy hablo por todas ellas, por las que están ahorita en estos pasos de hace 5 años yo atrás, o las que están en estos 5 años adelante de mí, que están mucho mejor quizás, con muchas historias también que podrían contar. Yo hablo desde la mía. Yo hablo desde mi trinchera, yo hablo desde mi experiencia, yo hablo desde lo que yo pasé, desde lo que yo sé. Y no quiere decir que yo tenga como que todas las respuestas porque aún estoy aprendiendo. Y voy por el camino tratando de sanar porque también quiero que veas tú, mujer, que estás en esa situación, que se puede sanar. Y pues creo que este es el tema que yo tenía preparado para estas mujeres. Lo que pasa después de tomar esta decisión, que no es fácil, que lleva esfuerzos y años, pero sobre todo lleva el que tienes que entender que aunque te juzguen y aunque no te comprendan, no debes de rendirte.